En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Ya estamos un domingo más con todos ustedes en Cita con la historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabando ya la temporada, en septiembre amenazamos con volver, sí. Dios mediante. Recordar a nuestros oyentes que a partir del próximo domingo vamos a repetir una serie de programas, serán unas reposiciones, que bueno, que estoy seguro que nunca vienen mal. Sí, durante el mes de agosto. Durante el mes de agosto. Hoy vamos a recordar, vamos a tratar hoy sobre el resurgimiento del Islam. Eso es, ese va a ser el tema. Bueno. Y el editorial será sobre el derecho a la rebelión. Frente a la tiranía, en este caso del Frente Popular. Pues adelante, don Pío. Vamos a ir primero con una editorial y luego hablaremos del resurgimiento del Islam. Bueno, el Frente Popular tuvo indudablemente una ilegitimidad de origen en unas elecciones violentas y fraudulentas, como ya hemos visto en varias ocasiones, y una ilegitimidad peor todavía de ejercicio en un proceso revolucionario lleno de asesinatos y de incendios con destrucción sistemática de la legalidad. Entonces, la cuestión que muchos plantean es, ¿era legítimo rebelarse contra ese estado de cosas? Creo que está claro que sí lo era. Siempre ha sido legítimo rebelarse contra una tiranía sanguinaria como era aquella, ¿no? Dicen algunos bien pensantes que, de todas maneras, la violencia o el golpe de Estado nunca están justificados. En primer lugar, todos los regímenes han nacido de algún golpe de Estado con más o menos violencia. Así nació USA, la democracia en USA, de una guerra de independencia que tuvo bastante de guerra civil, luego tuvo una guerra civil muy sangrienta. Así nació la Revolución Francesa y otras muchas revoluciones o golpes democráticos y no democráticos, como la Revolución Rusa o aquí el golpe militar de Portugal, llamada Revolución de los Claveles, y así tantas otras. Hay que decirlo porque, claro, los que se ponen en ese plan muchas veces apoyan implícitamente cierto tipo de golpes y no otros. Entonces dicen que ninguno, pero vamos, siguiendo con esa lógica, podríamos vivir todavía en plena época esclavista, ¿no? Así que fue necesario luchar contra Napoleón, etcétera, ¿no? Lo que nos importa es cómo se ha llegado a esa violencia y si la causa defendida era justa o no. Y cómo se llegó está claro en el libro Los orígenes de la guerra civil y los problemas de la democracia en España. Los orígenes no, la guerra civil y los problemas de la democracia en España. Dedico un capítulo a explicar exactamente cómo se llegó. Se llegó a través del golpe, primero el golpe de 1934 de las izquierdas y las izquierdas en general y los separatistas catalanes, pues ya fue un golpe, pero un golpe ilegítimo, como veremos luego, ¿no? Porque fue un golpe contra un gobierno que sí había salido de unas elecciones perfectamente normales, perfectamente democráticas, mientras que las del 36 no lo fueron. Y por otra parte, hace unos días tuve un debate con unas personas que, cuando les explicaba que efectivamente ni las elecciones ni lo que pasó después tenían nada que ver con la democracia, decían, claro, y tenía que ver con la democracia el hecho de que hubiera tantos curas, tantos latifundios, tanta injusticia, tantas cosas, sí. Y que el primado ganara no sé cuánto dinero mientras que un obrero ganaba no sé cuánto, este tipo de cosas que son muy frecuentes, ¿no? Bien, según ellos, esto daba legitimidad a la izquierda para hacer lo que hizo, incluido el golpe, y matar curas. Claro. Bueno, por desgracia fue una cosa que no hubo tiempo para replicar adecuadamente, pero lo voy a hacer aquí. En todas las sociedades hay problemas, hay injusticias, porque es así. Y en aquella, que evidentemente lo sabía. Por otra parte, estas injusticias son muy fáciles de exagerar y de
tomarlas como pretexto para cualquier tipo de violencia. Lo que nos importa no es la denuncia de las injusticias que existen y existirán siempre, sino los remedios que se proponen a esas injusticias. Y los remedios que proponían estas personas, o sea, el Frente Popular, y que siguen proponiendo algunos, o justificándolo, eran 100 veces peores que la enfermedad. Por ejemplo, cuando atacaban a la Iglesia. Vamos a ver, la Iglesia, con todos los defectos que usted quiera ponerle, era la única que tenía algo parecido a una red de seguridad social en España. Una red de hospitales, una red de asilos de ancianos, en fin. Eran los únicos que se cuidaban de la gente que estaba en una posición desdichada. Cosa que no hacían los sindicatos. Los sindicatos reivindicaban lo que fuera, pero desde luego no ayudaban a la gente realmente, no aportaban eso, ¿no? La Iglesia mantenía una red de colegios, de escuelas populares también. Comedores sociales. Y es necesario decir que cuando llega la República, una de las primeras cosas que aparecen no es solo la quema de conventos, es la quema de bibliotecas y de centros de enseñanza. Entre ellos, centros de enseñanza para gente pobre. Tenían centros de enseñanza para chicas de servir, tenía para huérfanos, etcétera, ¿no? Esto lo hacía la Iglesia. Eso siempre se les olvida decir. Nunca hablan de estas cosas que son esenciales. La Iglesia tenía además instituciones de enseñanza de primer nivel. Por ejemplo, la Universidad de Deusto era el único sitio en que había una enseñanza superior de economía en España, y fue cerrada, porque era de los jesuitas. Fueron cerrados por la República, aquellos que tanto se quejaban de la Iglesia, observatorios astronómicos, etcétera, con la misma idea, ¿no? Así que, ya para empezar, digo, no hay que empezar diciendo que había mucho analfabetismo, etcétera, etcétera. Sí, había analfabetismo, ¿no?, que iba disminuyendo, por otra parte. Pero había también todo esto. O sea, una de las cosas que hace la República, y no hablo del Frente Popular, la República es cerrar un montón de centros de enseñanza contra los derechos de los padres, y contra la democracia, y contra todo. O sea, porque se jactan de haber abierto no sé cuántos miles de escuelas. Abrieron pocas escuelas. Los presupuestos... o sea, aproximadamente la mitad de lo que ellos dicen. Ellos hablan de 7.000 y fueron en realidad la mitad. Pero, aparte de eso, los presupuestos de enseñanza seguían siendo de los más bajos de Europa. Y no solo eso, sino que cuando subieron un poco más, tampoco mucho más, fue en los 2 años de gobierno de derecha. Es decir, que la cuestión aquí se plantearía sobre 2 tipos de legitimidad. Primero, la legitimidad formal de la democracia, y segundo, la legitimidad de afrontar una serie de problemas e injusticias que estos se creen con derecho a reivindicar como que van a ser los que las solucionan. Pero las soluciones que daban eran mucho peores que la situación que había. Y la prueba se ve cuando llega el Frente Popular. Otra cosa muy chistosa que han dicho por ahí, esto viene de Tuñón de Lara y todos estos historiadores, digamos, stalinistas, ¿no? Que es el adjetivo adecuado de stalinista, sí. Comunistas, stalinistas, ¿no? Y esto no es una casualidad, porque para los marxistas en general el mentir, el exagerar es perfectamente lícito siempre que sirva a su causa, que ellos consideran que es la buena causa por la emancipación humana. Bueno, pues hablaba, claro, porque no era una incitación a la violencia el hecho de que los capitalistas no invirtieran, o de que los terratenientes no invirtieran tampoco, metieran maquinaria, etcétera, ¿no? Eso, dice, generaba disgusto y violencia. Dice, pues no, lo que hicieron, ¿cómo va a generar? Ustedes están fomentando huelgas salvajes que están arruinando empresas constantemente, están fomentando la invasión de fincas completamente ilegal, además acompañadas de destrucción de arbolado, etcétera, ¿no? Ustedes están fomentando eso y encima quieren que los capitalistas inviertan. Eso es una locura. Eso es una locura. Porque algo de lo que nunca se habla, o se habla poco, o insuficientemente, es que en los 5 meses que gobernó el Frente Popular,
no solo subió enormemente la tasa de crímenes políticos, incendios y destrucciones. No, es que también la economía se vino prácticamente abajo. De repente, el paro subió a más de 1 millón de personas. Y el paro entonces era mucho más grave que ahora. O sea, si tú quedabas en paro, no tenías ninguna ayuda social. Ninguna ayuda social. Solo dependías de tu familia. Si en la familia Podía alguien trabajaba, mano, pues eso era. Y cuando durante la Guerra Civil, lo que se produce en el bando del Frente Popular es una desarticulación económica total, que por eso la posguerra fue tan dura, porque en el bando nacional no hubo esa desarticulación, el abastecimiento funcionaba normalmente, y cuando llega la posguerra, pues la mitad de España resulta que tenía una economía destrozada por completo. La cabaña ganadera había sido, la habían comido sin más. Habían destrozado gran cantidad de bosques para hacer leña, habían destruido de todo, y las industrias no funcionaban. O sea, cuando los nacionales entran en Bilbao o en Asturias, pues la industria siderúrgica está a un 30 o 35% de su producción normal. Y la minería del carbón más bajo todavía. En Barcelona pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, estas cosas que siempre se ocultan, pues son la realidad. Pero es muy importante ese dato, que dado que en esos 5 meses de gobierno del Frente Popular el paro aumenta en 1 millón de personas de la época. Sí. O sea, fue era un desastre. Y si sigue así, pues llegaría hasta a pasar hambre toda la población. De hecho, en 1938, en plena guerra civil, es el año que más hambre se pasa en España de todo el siglo XX. Y se pasa en el Frente Popular. Porque en el bando nacional el abastecimiento era normal. Bueno, pues repito, esta falsa legitimidad que pretenden las izquierdas, justificarse en nombre de que ellos representaban a los oprimidos, los pobres, etcétera, es tan falsa como la legitimidad, vamos a decir, formal de las elecciones, etcétera. Es más falsa todavía porque históricamente lo que ha conseguido este tipo de partidos y grupos ha sido empeorar mucho más todavía la situación de las clases populares. En fin, pues con esto vamos al tema de hoy. Al tema que nos ocupa hoy, que es el resurgimiento del Islam. Yo creo que ha quedado suficientemente claro en la editorial. Sí. Espero que sí, porque ya digo, porque se hace mucha demagogia con esto. Sí, claro, pero ¿y lo que hacían los otros? Bueno, lo que hacían los otros era una situación que se iba mejorando, pero que la República empeoró, curiosamente. ¿Qué tenemos que decir respecto al resurgimiento del Islam, don Pío? Bueno, vamos a ver. Acabo de terminar un libro, que lo he entregado, en la introducción a la historia de Europa, y que termina con 2 hechos imprevisibles. Como decía Keynes, no suele ocurrir lo ineluctable, sino lo imprevisible. Y de estos 2 hechos históricos de gran envergadura han sido el colapso por implosión del régimen soviético, del imperio soviético, y el resurgir del Islam. Así que vamos a hablar de esto. Y el resurgir del Islam. En los siglos, hay que partir entre los siglos VIII y XVII, el Islam planeó como una amenaza permanente sobre Europa, desde el sureste de Europa y desde el Mediterráneo. Pero a partir de entonces el peligro desapareció, a partir del siglo XVII. Todavía avanzado el siglo XVII, los turcos intentaron tomar Viena. O sea, no era una cosa tan remota. Ya en el siglo XVII. Vamos. 1600, no recuerdo el año exactamente, pero avanzado el siglo XVII, ¿no? Pero a partir de entonces el peligro había desaparecido. Y habían sido los europeos quienes habían ido reduciendo al mundo maometano a una dependencia mayor o menor. Esto fue posible porque gracias a la ciencia y a la técnica europeas, ¿no? Que daban como hemos visto cuando hablamos de la edad de apogeo de Europa, daban una ventaja enorme, ¿no? Y esta ventaja, digamos, científica y técnica, pues no cesaba de aumentar. Por consiguiente, parecía que esta relación de fuerzas y posiciones era ya definitiva y que poco a poco el mundo islámico se iría occidentalizando porque tendría que notar esa superioridad, etcétera. Pero la realidad
es que el ámbito musulmán no se integraba con el ámbito europeo ni se occidentalizaba, y los esfuerzos de algunas potencias coloniales, como Francia, por ejemplo, para favorecer las conversiones al cristianismo o el abandono de la religión musulmana, pues habían fracasado casi por completo. O sea, la existencia del Islam en ese sentido ha sido tremenda, ¿no? Y, sin embargo, a pesar de todo, pues el mundo musulmán parecía sumido en un atraso insuperable, ¿no? Rechazaban la ciencia y la técnica occidentales y parecía que era una pasividad fatalista, y pocos europeos creían que ese panorama fuera a cambiar, que probablemente seguiría así, si no por los siglos de los siglos, durante muchísimo tiempo. Sí, tenemos... vamos a irnos a publicidad para un 4 o 5 minutos. Podemos avanzar un poco más. Ah, bien. Sí. Bueno, digo que pocos europeos creían que esto fuera a cambiar, porque veían el panorama que había en los países musulmanes y era un panorama, ya digo, muy apagado, por así decir, ¿no? Pero alguno, y fue más perspicaz, como Churchill, que ya en 1899, o sea, al terminar el siglo XIX, advirtió que bajo esa fachada había una enorme fuerza. Decía: «Qué terribles maldiciones impone el mahometismo sobre sus fieles. Además de un frenesí fanático, que es tan peligroso en un hombre como la hidrofobia en un perro, hay una temible apatía fatalista. Allí donde se instalan los seguidores de Mahoma, se hacen evidentes los hábitos imprevisores, la agricultura negligente, la lentitud comercial, la inseguridad de la propiedad. Una sensualidad grosera priva a sus vidas de la gracia y el refinamiento y los aleja de su dignidad y santidad. El hecho de que en la ley musulmana toda mujer deba ser una absoluta propiedad de un hombre, como niña, esposa o concubina, retrasa la extinción de la esclavitud. O sea, la esclavitud seguirá hasta que la fe del Islam deje de ser un gran poder en el mundo. Individualmente, los musulmanes pueden mostrar cualidades excelentes, pero socialmente su religión paraliza el desarrollo. No hay en el mundo fuerza tan retrógrada, y lejos de estar moribundo, el mahometismo es una fe combativa y proselitista. Ya se ha extendido por toda África Central. Cría a guerreros sin miedo, y si no fuera porque la civilización de la Europa moderna está defendida por el escudo de la ciencia, podría caer igual que la civilización de la antigua Roma». Hace también Churchill esta comparación. Dice: «Es evidente que la cristiandad, por muy degradada y distorsionada que esté por la crueldad y la intolerancia, siempre ha de ejercer una influencia modificadora sobre las pasiones del ser humano y protegerle de las fiebres del fanatismo, tal como la vacuna nos protege de la viruela. Pero la religión musulmana aumenta la furia de la intolerancia en lugar de disminuirla. Se propagó originariamente por la espada y siempre desde entonces sus fieles han practicado esta forma de locura más que cualquier otro credo». Nos quedamos aquí con estas aseveraciones de Winston Churchill, que yo creo que son bastante gráficas y podrían ser perfectamente válidas en los tiempos que corren ahora. Sí, eso es discutible, pero hay que verlo. Vamos a publicidad, volvemos de inmediato aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Ya estamos de vuelta, estamos hablando del resurgimiento del Islam, estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Nos habíamos quedado en las frases, en las aseveraciones que había dicho Winston Churchill, sí, ¿no? Bueno, curiosamente, parece ser que Churchill, como otros occidentales, sintió atracción por el Islam, a pesar de todo esto que ha dicho. ¿Acaso porque éste proponía una fe incondicional, sin fisuras y militante, en contraste con la vacilación, la duda y el relativismo extendidos por Europa? Es decir, que el Islam daba esa sensación de seguridad a los creyentes, mientras que en la cultura europea de finales del XIX y el XX, pues parece que no hay nada seguro, que todo es muy relativo, que no tienes nada a que atenerte, ¿no?, excepto a la cuestión económica. Por eso generalmente hoy todo se mide por la cuestión técnica y económica. Y es una cosa curiosa además, que nos llama mucho la atención, el hecho de que en Inglaterra, nada menos que en Inglaterra, el Islam es la religión que está creciendo más. Está creciendo por conversiones, en gran medida. Es decir, en Inglaterra, gente que no era musulmana se hace musulmana. Y más llamativo todavía es que el número de mujeres que se convierten es como 4 veces mayor que el de hombres. O sea, es decir, hay que reconocer que el Islam tiene algún tipo de atracción.
que lo hace doblemente peligroso. Claro. Digamos, y ese tipo de atracción, insisto, es la seguridad, la fe segura y firme y sin fisuras, que, en fin, que da una fuerza especial. Además, fíjese, ¿no? don Pío, que esto es algo transversal en el sentido de que diferentes estratos sociales, desde conocidos actores de Hollywood o deportistas como Cassius Clay en su momento, que algo tiene que tener para que haya esa transformación, ¿no? Sí, hay, efectivamente. Y yo creo que en gran medida es un producto de la crisis ideológica, por decirlo así, en que vive gran parte de Occidente. Y desde hace mucho tiempo, además. Desde hace mucho tiempo y que ya veremos luego otro dato muy significativo, ¿no? Bueno, pues bajo los signos externos de indolencia y de parálisis cultural, porque realmente el Islam, que tuvo una época culturalmente brillante hasta el siglo XII o XIII, más bien hasta el siglo XII, pues quedó paralizada desde entonces. Desde entonces su productividad cultural ha sido mínima, en contraste con Europa, ¿no? Ya hablamos en otra ocasión de la importancia que tuvieron las universidades y los centros, la enseñanza en Europa y la inquietud intelectual que había. Todo eso prácticamente desapareció en el Islam. Bueno, pues como digo, bajo estos signos había movimientos o corrientes que propugnaban renovar la vieja fuerza musulmana adaptando la técnica occidental. Pudo parecer incluso que estas influencias occidentalizarían e incluso democratizarían aquellas sociedades. Y así, por ejemplo, se impulsó cierto grado de laicismo y de separación entre la religión y el Estado, porque otra característica de los musulmanes es que el poder político y el poder espiritual van juntos, cosa que en Europa, en el catolicismo, no ha sido así. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, Kemal Atatürk implantó en Turquía una especie de democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, y pudo entenderse ese experimento como una señal de la dirección en que iba a desenvolverse el mundo islámico en adelante, ¿no? Unos a un ritmo más rápido, otros más lentos. Y con intención parecida nació después de la Primera Guerra Mundial un partido panárabe que se llamaba Ba'ath, de carácter laico, socialista y modernizador, y un partido que logró gobernar en Siria y en Irak a partir de 1963 y que ha influido y sigue influyendo en otros países del entorno, ¿no? También en Egipto el coronel Nasser pues seguía más o menos la misma pauta. Y otro país fundamental en la región, Irán, se occidentalizaba con rapidez bajo el Shah, Reza Pahlavi. Sí, Reza Pahlavi, ¿no? Sí. Los mismos grupos palestinos contra Israel seguían esta línea. Alguno de estos grupos incluso se presentaba como marxista-leninista, Frente de Liberación Popular, ¿no? O algo así. A partir y además con mucho apego por parte de determinadas izquierdas europeas, era como muy llamativo, ¿no? Sí, de hecho grupos terroristas europeos como Baader-Meinhof iban a entrenarse allí en los campos de refugiados, ¿no? Bien, en 1967, después de la victoria israelí en la Guerra de los 6 Días, la organización palestina Al-Fatah y otras, que eran también ajenas al integrismo, desataron campañas de atentados terroristas. Esto es muy importante porque incluso sin ser integristas, una violencia extrema era parte de su programa, ¿no? Y aunque Al-Fatah no consiguió su objetivo directo, que era destruir a Israel, en cambio alcanzó un objetivo indirecto muy importante, porque consiguió transformar gran parte de la opinión pública occidental, que antes era simpatizante con los israelíes, en lo contrario. O sea que es una cosa curiosa, porque nos dice cómo el terrorismo, que parece que debiera suscitar un rechazo absoluto, muchas veces no es comprensivo. Es comprensivo, sí, ¿no? Sí. Lo consideraban como una manera de dar a entender al mundo entero la injusticia de Israel, ¿no? Y el derecho que tenían los palestinos a echarlos al mar.
Bueno, pues yo recuerdo en España, efectivamente, en el franquismo había una mayoría simpatizante hacia Israel, por los kibutz, por los logros económicos, en fin. Pero con el tiempo, y ya digo, debido a este terrorismo, pues esa opinión ha ido cambiando. De hecho, es curioso que hoy día sea la izquierda, que solía ser favorable a Israel, entre otras cosas. La Unión Soviética aprobó la independencia de Israel, la constitución del Estado de Israel, y el partido que durante más tiempo gobernó en Israel era un partido de izquierda, socialdemócrata, un partido laborista, ¿no? Sin embargo, actualmente, bueno, la izquierda en Europa es completamente contraria, ¿no? Por otra parte, aquel terrorismo palestino se combinó en Europa con otro más puramente europeo, de carácter comunista o comunistoide, en Alemania, Italia, España y en menor medida en Francia. Esto ha sido así. Bien, con el paso de los años, el panarabismo o nacionalismo árabe, con sus propuestas laicas y socialistas, pues ha sido entendido como un gran fracaso, porque efectivamente no ha conseguido hacer de estos países realmente prósperos y realmente estables, y porque la ambición implícita en el Islam de conquistar al resto pues no se cumplía. Y que un afán modernizador, pero que tampoco sí, llegó que a... no llegó a cumplir grandes objetivos, causó mucho descontento, y en estos países además los golpes de Estado y atentados han sido constante, muy frecuentes, ¿no? Y entonces, por eso, en lugar de proseguir el camino de la occidentalización, lo que fueron ganando terreno fueron los partidos intelectuales que propugnaban lo contrario, una vuelta a la pureza del Islam. Hay un movimiento que se llama salafismo, que intenta precisamente eso. Dice, la única solución a los problemas es la vuelta a la pureza del Islam. Algunos salafistas son partidarios de la predicación, pero otros son mucho más partidarios de la yihad, y son los que se van imponiendo. Precisamente es curioso que el yihadismo que hoy vemos, yihad es la Guerra Santa, luego hablaremos un poco más de ello, ¿no? Nació en Afganistán a partir de la invasión soviética. La invasión soviética, vista como una imposición atea y materialista, pues facilitó, en cierto modo, además apoyada por los países occidentales, debido precisamente a la necesidad de luchar contra la Unión Soviética, pues facilitó una vuelta a los, por así decir, instintos más primarios del Islam, ¿no? Así, por ejemplo, era imponer la ley islámica o la Sharia, el velo o el burka en la vestimenta femenina, que casi había desaparecido en la población urbana de gran parte de los países musulmanes. Es curioso, usted ve fotografías de los años 60, 70 y por ahí en el Cairo, en el mismo Kabul, en Irán, por supuesto, y en muchos sitios más, y ve que las mujeres vestían a la occidental. Sí. Las ve en las universidades y tal, con toda naturalidad. Y sobre todo, una clave del islamismo es la diferenciación entre el Dar al-Islam y el Dar al-Harb, es decir, la casa del Islam y la casa de la guerra. La casa del Islam, o sea, el territorio del Islam o la comunidad del Islam, se supone, o sea, el Islam significa sumisión a los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Se supone que allí debe haber paz, aunque la historia del Islam es una historia de guerras civiles internas casi continuas, ¿no? Pero bueno, se supone eso. Pero la Dar al-Harb es la casa de la guerra de los infieles. Es decir, entre los islámicos pueden estar a la greña, por así decir, pero con los infieles de una manera radical. Esto debe entenderse porque mucha gente quiere no entenderlo. Ya digo, aunque la paz entre los creyentes rara vez sea alcanzada, la definición contra los infieles es la guerra. El proyecto de conseguir la unidad político-religiosa del Islam, derribando a los regímenes más o menos occidentalistas
y el de atacar a los infieles europeos, a los que nos llaman de manera muy inadecuada cristianos o cruzados. El cristianismo en la Unión Europea, por ejemplo, es una cosa que se intenta eliminar de una manera deliberada, ¿no? Tanto estos ataques a los regímenes occidentalistas o laicos como a Europa van juntos en la mente y en las intenciones y en los hechos de estos islámicos, ¿no? En 1979, el islamismo radical, en su versión chiita, la mayoría son sunitas, pero bueno, la versión chiita que predomina en Irán, pues consiguió un éxito gigantesco en 1979, que fue el derrocamiento del régimen pro-huseño del Irán, que era hasta entonces además la piedra angular de la estabilidad y de la occidentalización en Oriente Medio y Próximo. Bueno, pues eso ayudado quizás por Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos. Interesa destacar que la caída del Shah fue auspiciado por la propia USA y en un plano más propagandístico por diversos países europeos, Francia en primer lugar. O sea, Khomeini estaba exilado en Francia y los franceses le daban una publicidad enorme. Aquí en España el periódico muy influyente que más dio una publicidad favorable a los ayatolás fue El País. El País. En enero del 79, si no me equivoco. Aparecían además artículos muy elogiosos demostrando cómo los ayatolás y el sistema eclesiástico de Irán era democrático, mientras que, claro, aquí en España todo el mundo sabe que la Iglesia siempre ha sido todo lo contrario. Hay una paradoja, rompió muy brevemente. Se acaba, una vez que el Shah de Persia se va, se queda Chapur Bartia, no sé si te acuerdas del primer ministro, que acabó sus días en París. Precisamente hace unos años fue asesinado en París, apuñalado en su casa, en su domicilio. Y como Khomeini vivía en París, Khomeini iba a Irán, Chapur Bartia vuelve a París y en París es asesinado en su casa hace, habla de memoria, 4 o 5 años. O tenemos el caso de Salman Rushdie, ¿no? De Salman Rushdie, que está desaparecido en combate. En fin, se impuso entonces un férreo Estado islamista en la tendencia chiita, que no cesaría de hostigar al gran Satán, según definían a USA, y que tanto les había ayudado, por cierto, a llegar al poder, hostigando al Shah, ¿no? Y que además el nuevo régimen barrió todas las medidas occidentalizantes anteriores. O sea, el propio Shah, como concluyó melancólicamente, dijo: es peligroso ser enemigo de USA, pero es aún más peligroso ser su amigo. Sí, de hecho no le dejaron ni ir a Estados Unidos, tuvo que exiliarse en Egipto, ¿no? Sí, tuvo que andar peregrinando por ahí de mala manera. Una cosa... Estuve yo en la tumba, me parece que está en el Cairo. Sí. En una mezquita, sí. Esto es algo que, en fin... lo mismo ocurrió en Afganistán cuando los soviéticos tuvieron que retirarse, que fue la retirada fue el prólogo al colapso de la URSS. Y los métodos predilectos del nuevo integrismo islámico han sido el terrorismo y la movilización de masas, a menudo apoyados por la Unión Europea y por USA, que se convirtieron en los métodos predilectos que predicaba abiertamente la Guerra Santa contra Occidente en general y contra Europa en particular. Europa es considerada por los islámicos como territorio enemigo, por ser infiel y también por haber humillado largamente a los países musulmanes durante siglos. En ese contexto, los integristas, por cierto, no han dejado de reivindicar a Al-Ándalus contra España, e incluso un país que por ahora ha optado por Occidente, como es Marruecos, mantiene viva, aunque por ahora en sordina, la reclamación andalusí. O sea, estas cosas no deben saberse y no deben olvidarse, porque al principio parecen que son como tonterías, pero se van desarrollando, como estamos viendo, ¿no? Además, incluso muchas veces en alguna rueda de prensa o en las fotos que aparece el rey Altalá, aparecen Ceuta y Melilla y partes de Andalucía como parte de Marruecos. Sí. Ellos reivindican el imperio almohade de una manera así, de momento un poco retórica, pero bueno, si Alá quiere, ¿y por qué no va a querer Alá? ¿No? Los líderes islamistas creen que Europa va madurando para convertirse en Dar al-Islam, para islamizarse. Y parte de la estrategia
es la inmigración masiva. Es una estrategia deliberada. La descolonización propició una fuerte inmigración musulmana en Francia y también por otras causas una inmigración turca muy fuerte en Alemania, y desde entonces las minorías musulmanas no han cesado de crecer en numerosos países de la Unión Europea. Incluso hay que recordar que incluso líderes occidentalizados y socialistas, como los argelinos Ben Bella y Boumediene, expresaron ideas como esta. Dice: un día millones de hombres del hemisferio sur irán al hemisferio norte, y no irán como amigos, porque irán a conquistarlo, y lo conquistarán con sus hijos. Los vientres de nuestras mujeres nos darán la victoria. Es un líder que parecía moderado y bueno, más o menos era socialista, sí. Era socialista, claro, y todas estas cosas. Eso ya en los años 60. Lo digo porque vemos cómo esto ha ido a más. No es una cosa que se les ocurriera un momento. No. Las citas con tales propósitos podrían multiplicarse porque no las han ocultado nunca. Quienes sí las han ocultado son algunos dirigentes y medios de masa de la Unión Europea, que hablan como si no pasara nada, como si no hubiera ningún problema, ¿no? Así que después de varios siglos, el Islam vuelve a ser un peligro real para Europa. Es preciso darse cuenta de ello. Después de varios siglos. Desde el siglo XVII no lo habían sido, pero a partir de ahora vuelven. Es sorprendente, ¿no? La respuesta de la Unión Europea ha sido desde hace años fomentar esa inmigración con la idea de que los inmigrantes, la idea implícita o explícita a veces, es que los inmigrantes van a encontrar atractiva y admirable la cultura europea, que ellos siguen llamando europea, aunque en gran parte ya no lo es. Quiero decir, ya va contra la tradición y la cultura tradicional europea, que es cristiana, ¿no? Y piensan que al final todas estas masas de inmigrantes se integrarán, y aunque haya conflictos ocasionales que hay que pasarlos por alto, porque a la larga esto va a ser así. Esta actitud nos vuelve a la frase de Churchill cuando decía que podría ocurrir lo mismo que en el Imperio Romano, y es que en el Imperio Romano, en la decadencia del Imperio Romano, la política oficial fue en gran parte integrar a tribus bárbaras dentro de sus fronteras. Aquellas tribus adoptaron ciertamente algunos aspectos de la civilización romana, en particular los aspectos técnicos, pero de ninguna manera sus valores y forma de vida en general. Y todos sabemos lo que terminó ocurriendo. Bueno, pues parece que aquí se está fomentando una política que puede llevar a eso. Porque ya digo, el Islam es una religión muy fuerte, como ya veía Churchill, a pesar de estar entonces como apagada. Seguía siendo muy fuerte y no se integra. Ya digo, una de las cosas curiosas es que cuando las invasiones que destruyeron el Imperio Romano, la Iglesia consiguió convertir a los bárbaros, consiguió hacerlos cristianos, integrarlos, ¿no? Pero con los musulmanes, que llegaron más o menos un poco después, no había manera. Así que, por las razones que sea, esto debemos tenerlo en cuenta. Y sobre todo en estos periodos de crisis. Don Pío, si le parece, vamos a hacer la última pausa publicitaria y encaramos ya los últimos momentos del programa. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, pues encarando los últimos 15 minutos del programa. Don Pío. Bueno, otra manifestación de la política de USA y de la UE, de la Unión Europea, ha sido la promoción de las llamadas primaveras árabes, que se llaman así, eso no suele recordar a la gente, por referencia a la llamada Primavera de los Pueblos, las revoluciones en Europa de 1848. Unas primaveras supuestamente democratizantes en el norte de África y en Oriente Próximo. Y para ello, tanto USA como la UE no han dudado en ayudar a derrocar, o casi derrocar directamente en el caso de Libia, a regímenes árabes laicos e incluso prooccidentales, como pasó en Irán. El fruto de esas primaveras ha sido una serie de guerras civiles abiertas o latentes y caos en Libia y en Siria, con un golpe militar en Egipto, que de momento ha contenido la deriva islamista, que ha sido mayoritaria en las urnas. Esto ocurrió también en Argelia. En un momento dado ganó el islamismo.
y dio lugar a una guerra civil, porque los no islámicos daban cuenta de que les iban a cortar la cabeza, ¿no? Los iban a degollar, o sea que no era una cosa... y esta política de la UE ha dado alas a un agresivo yihadismo y a una inmigración de multitudes de refugiados, llamados refugiados, reales o supuestos, parte de ellos son refugiados, claro, pero este es un objetivo perseguido desde hace muchos años por los islámicos, es decir, meter una gran cantidad de musulmanes en Europa. O sea, esto se ha acelerado gracias a las políticas de la Unión Europea y de USA. Sobre todo, de lo que más nos interesa la Unión Europea, porque una de las cosas, cada vez que hay un atentado, salen por ahí diciendo o hablando los políticos y gente, partidos y tal, de que hay que evitar la islamofobia. Oiga, el problema que hay en Europa es la cristianofobia. Es la cristianofobia. Y lo que llaman multiculturalismo es negar la cultura europea para convertirla, es lo que decíamos antes, en ese relativismo, eso todo vale, todo es igual, y no todo es igual. Pero a usted yo le he oído decir, y además también está escrito, cómo la cultura occidental lleva prácticamente 2 siglos de pérdida de valores, ¿no? Durante el siglo XX, la semana pasada hicimos el programa de decadencia de Europa. Sí, más que de pérdida de valores... o de decadencia, ¿no? Es una decadencia en otro sentido. Como decíamos, a partir del 45, ya a partir del 18, las cosas empiezan a ir muy mal, pero a partir del 45... se pierden los valores. Europa pierde, aunque económicamente se rehace, Europa pierde la primacía que tenía en el aspecto del pensamiento, incluso de la ciencia y de muchas cosas más. Todo eso ha pasado a USA y aquí desde entonces se ha seguido más o menos las modas y las tendencias que había en USA. Y ahora el multiculturalismo el multiculturalismo es todavía empeora las cosas, ¿no? Bueno, hasta ahora la acción terrorista islámica más tremenda ha sido la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York. Y su consecuencia fue la intervención militar de USA y de diversos países europeos en Afganistán y en Irak. Bien, en los dos casos, la apabullante tecnología bélica occidental obtuvo unas victorias rápidas y fáciles, pero a continuación se enfangó en una costosísima lucha frente a un terrorismo que ha conseguido derrotar allí, de hecho, a USA y sus aliados, obligándoles a retirarse. De Irak se han retirado y de Afganistán se retirarán, porque aquello es insostenible, es un gasto tremendo y no consiguen dominar y han dejado los gobiernos corruptos todavía casi peores a los que había, los que se montaron. Todo va junto. Sí. Y por otra parte, en Europa, el terror islámico ha venido haciéndose cada vez más incontrolable. Y esto es un tipo de terror distinto del que tradicionalmente se hacía aquí. Aquí más o menos los grupos terroristas han sido hasta cierto punto selectivos en sus objetivos, ¿no? Pero con excepciones, ¿no? Aquí en España lo hemos visto, ¿no? Y otras por el estilo. Guardias civiles. Sí, o lo de ahí abajo de... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. La calle del Correo. Ah, sí, bueno, la cafetería Correo, o California 47, sí. Pero vamos, en conjunto no han sido ataques tan indiscriminados como los que hacen el islamismo. Y este tipo de ataques son muy fáciles. Basta que alguien tenga, como lo estamos viendo, ¿no? No, porque todo el mundo es infiel, con lo cual matar a cualquiera es un triunfo. Sí, no se trata de matar a un policía, a un agente de seguridad, y si mueren algunos político. Musulmanes, pues mala suerte, ha sido por la buena causa, en definitiva. Sí, aunque no estuviesen ahí celebrando ese acto o lo que sea. Sí, o no. Claro. Siempre hay una justificación. Como no hay ninguna inhibición para un asesinato generalizado, pues es más difícil de controlar, porque puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y eso crea una gran inseguridad y muchas veces crea lo que llaman el síndrome de Estocolmo, ¿no? Gente que, bueno, en fin. Se insiste en contra de este hecho, se insiste en que esos actos son realizados por una ínfima minoría de musulmanes. Eso es una perogrullada. El terrorismo siempre lo hacen pequeñas minorías. Pero lo que nos interesa es cuántos musulmanes los condenan realmente, cuántos se oponen a ellos y cuántos hacen algo para impedirlo. O sea, baste decir que en París se intentaron manifestaciones de inmigrantes musulmanes contra los terroristas y han fracasado de forma total. Ha sido muy minoritaria. Creo que fueron 100 y en Bruselas exactamente igual. 100 musulmanes, que supuestos musulmanes, que a lo mejor ni lo eran, ¿no?
O sea, la tendencia además va siendo a crear verdaderos guetos en diversas ciudades donde la ley del país no se aplica, o se aplica a medias, se aplica a menudo la Sharia. Se da también el caso, como dije antes al principio, de crecimiento por conversión en sitios como Inglaterra, ¿no? Una cosa... Claro, es curioso, claro. Claro, se les ha dado más facilidades mientras se ha vaciado aquí Sí. de vocaciones. Bueno, la cuestión es bueno, estos procesos transmiten una impresión de decadencia y de falta de agudeza política, ¿no? Por parte de los poderes europeos, ¿no? Pero fíjese en este dato, fijémonos en este dato. En enero de este año hubo una encuesta internacional con la pregunta: ¿estaría usted dispuesto a luchar por su país? Bueno, pues solo entre un 15 y un 21% estaban dispuestos a luchar por su país, sí. En la mayor parte de los países europeos, y siempre por debajo del 50%. Ello indica, por otra parte, un escaso aprecio popular por el sistema político demoliberal, particularmente entre los jóvenes, lo cual es también otro problema añadido, muy grave, ¿no? Por otra parte, en la Unión Europea crece la protesta contra lo que muchos consideran una deriva totalitaria de los gobiernos, cuya proclamada tolerancia solo suele ejercerse en una dirección. El antiguo disidente soviético Vladimir Bukovsky lo señaló concretamente, y es curioso que países con experiencia del sovietismo como Hungría y Polonia son los que se resisten cada vez más al diktat de Bruselas, a los dictados de Bruselas. Por su parte, Inglaterra ha elegido separarse de un designio europeísta que juzga un poco democrático, y estos datos y otros que pueden señalarse indican que el declive europeo, iniciado en el 45 o quizá en el 18, no es un fenómeno circunstancial, sino que tiende a mantenerse e incluso a profundizarse, a pesar de la bonanza económica, la cual, para más contrariedad, lleva 9 años, una crisis cuya salida ya no se vislumbra claramente. Es decir, que estamos en una situación complicada en la que es muy difícil definir una política, por un lado o por otro, pero por lo menos es necesario analizarla en sus condiciones reales, y no en retóricas, que si islamofobia, que si intolerancia y cosas por el estilo, ¿no? Pues don Pío, yo si quiere, no sé si hay algún apunte más, porque podemos pasar a la canción. Sí. ¿No nos queda todavía...? Sí, nos quedan 2 minutos. 2 minutos nada más. Sí, sí. Bueno, es un tema del que tendremos que hablar más. Tendremos que hablar más, porque Sí, es un porque tema además, que es histórico y actual al mismo tiempo. Además, ustedes han hecho un dato muy claro, cómo las vocaciones para convertirse al Islam van en aumento, y en cambio los propios jóvenes europeos no están dispuestos a luchar por su país. Sí. Con lo cual se empieza a producir un cambio en la balanza altamente peligroso. Muy, muy, muy peligroso, sí, muy peligroso. amenazador. Bueno, pues vamos con la canción. Vamos a escuchar la canción. Developers, 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 developers. 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 Developers, 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 developers.
canción, ¿qué es? la ponemos en honor a Putin, que es el único que parece haber tomado medidas eficaces en Siria, que precisamente le han atacado por eso. Pero bueno, es el único que por el momento, uno puede pensar mejor o peor de Putin, pero esto creo que lleva una política bastante correcta. En todas las tertulias de esta semana del territorio lince, todos los contertulios han coincidido en que Putin es el único, va a ser ahora el valedor de Occidente. No lo sé, pero de momento. Y por otra parte, la canción se llama Escucha a Leningrado, es de la época soviética, es muy bonita a pesar de ello. Y repito, es, bueno, como ustedes han oído, es un poco cursi en la letra en algunos momentos, pero la música es preciosa. Bueno, casi todas las canciones soviéticas son muy solemnes, Sí. y son bonitas, ¿no? Sí. Otra cosa es la letra, lo que dijeran, pero... Ya, no, la letra tampoco es muy... Es simplemente alguien que recuerda su juventud en Leningrado y esas cosas, ¿no? Pues yo pido, estamos ya acabando la temporada, en septiembre más y mejor, ¿no? Volvemos aquí a Cadena Ibérica. Si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios mediante. Decía a todos nuestros oyentes que recomendamos que se metan en su blog, en la Gaceta, piomoa.es, dentro de la Gaceta tiene su propio blog, también su canal, el canal de YouTube Cita con la Historia, el canal de Ivo, la página web, que Alejandro Criado, nuestro amigo, ha hecho muchísimas mejoras también. Álvaro Muñoz, es decir, tenemos un grupo de colaboradores que de manera altruista se están volcando en ayudarnos. Muy bien, pues muchas gracias a todos ellos y a nuestros oyentes. Y a todos ustedes que pasen un feliz verano, sean moderadamente buenos, y nosotros prometemos volver, Dios mediante, sin pasarse, en septiembre, aquí en Cadena Ibérica. Muchísimas gracias por su atención y por su fidelidad.